Lo que voy a compartir hoy What I'm going to share today, es tratando de contestar la pregunta, ¿es mi iglesia saludable? and I'm trying to answer the question, is my church healthy? Y yo no sé qué decir And I don't que, know what to say que usted ya no haya escuchado desde que comenzamos el miércoles. that you haven't already heard since we began on Porque Wednesday. a nosotros los pastores desde la cena de pastores el miércoles ya Because Dios nos empezó a hablar. Ya. For us pastors, since Wednesday mealtime, God Así has que mucho de begun lo to que voy a speak to decir us. va a sonar ya repetitivo. So many of the things that I'm going to share is going to sound repetitive. Sí. Así que agarre lo que usted crea que es nuevo y lo que es repetitivo, pues se lo estamos recordando, ¿no? So if you grab a hold of what's new, and if it's repetitive, then just listen to what God is saying. De hecho, la repetición es buena según la pedagogía. Así que It's good to be repetitive and to hear it again. Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. Ephesians 3, chapter 10 and 11. La Biblia dice, Verse 10 and 11. para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms, according to his eternal purpose that he accomplished in Christ Jesus our Lord. Pablo, Paul, en el versículo 10, in verse 10, habla de la frase por medio de la iglesia, he says, through the o church. sea, a través de la iglesia. So it's through the church. Quiere decir que lo que Dios va a hacer It means that what God is going to en do mi comunidad in my y community en la comunidad en la que tú estás ministrando, and the community in which you are ministering Dios at, lo va a hacer a través de la iglesia. God will fulfill it through the church. Quiere decir que es un trabajo en equipo. It means that it's a work as a team. Dios es el que salva por sí solo, God is the one that saves on his own. pero tiene que haber una semilla para que Dios la haga germinar. But there has to be a seed for God to be able to germinate. Así que es a través de la iglesia So it is through the church que Dios that God completará, will finish, de acuerdo al versículo 11, su propósito eterno. according to verse 11, his eternal purpose. Lo único que tiene propósito eterno, The only thing that has eternal purpose, lo único que trascenderá a la eternidad, the only thing that will transcend into eternity aquí en la tierra será lo que la iglesia de Dios haga. here on earth is whatever the church does. Es lo único que trascenderá a la eternidad. It's the only thing that will transcend Las vidas into que podamos eternity. salvar a través del Espíritu. We could save lives through the Spirit. Y esta frase por medio de la iglesia And this phrase, through the church, o a través de la iglesia, or through the church, nos da varias cosas. it gives us It gives us a few things. It gives us Two a few things. things. Número uno, que Dios va a revelar su propósito redentivo a través de nosotros, de la iglesia. The first thing is that God will reveal his redemptive purpose through the O church. sea, en otras palabras, el mundo nunca conocerá que hay una opción de redención a menos que la iglesia lo anuncie. In other words, the world will never know that there is a plan of redemption for the people unless the church announces it. La otra cosa es que Dios va a revelar su sabiduría multiforme a través de la iglesia. Also, God will reveal his multiple wisdom through the O church. sea, la sabiduría de Dios se ve de diferentes maneras. In other words, the wisdom of God can be seen in different ways. La sabiduría de Dios se suena diferente. The wisdom of God sounds different. Es como un rompecabezas, It's like a puzzle. que las piezas no se ven idénticas, pero cuando uno las junta encajan y hacen un cuadro That the hermoso. pieces you can't make out what it is, but when you place them together, it makes a beautiful picture. Esa es la multiforme sabiduría de Dios. That is the multifold wisdom of A God. través de la iglesia, And through the church, Dios declara las buenas nuevas de salvación al mundo. God declares the good news to the world. La iglesia está llamada a apuntar la gente a Cristo. The church is called to show people Christ. A través de la iglesia, Through the church, Dios va a modelar la visión de lo que la vida debe ser bajo el señorío de Cristo. God will model what life should be according to God's power. Y de eso hablaba el pastor Matos ayer. And that's what Pastor Matos was sharing Que yesterday. la iglesia debe ser iglesia
fuera del templo. that the church should be outside of the temple. Mi papá, cuando yo crecía, When I was growing up, my father me decía, Andy, would say to me, Andy, y a todos mis hermanos nos decía lo mismo. and to all my brothers, he would say the same Yo quiero que thing. usted se porte mejor fuera de la iglesia así que dentro de la iglesia. I want you to behave better outside the church than you do in the Porque church. dentro de la iglesia es bien fácil portarse bien. Because in the church it's easier to behave. Así que mi hermano y yo So my brother and I, nos sentábamos en la fila de atrás en algunos we cultos. would sit in the pews in the back. Y mi papá pastoreaba en una iglesia pequeñita en un pueblo en Puerto Rico que se llama Calley. My father was a pastor in a small church in Puerto Rico in a town called Calle. Y mi hermano y yo nos sentábamos en la última fila. And then my brother and I would sit in the back row, Y el piso de la iglesia eran los tiles de vinil. and the tiles on the floor, there were tiles, vinyl De, tiles. ajá, de esos que si tú los sigues empujando los va peeling off. So if you keep messing with it, it's gonna peel off eventually. Así que mientras papi predicaba, So while Dad was preaching, nosotros atrás seguíamos partiendo los tiles de vinil y tirábamos a los hermanos. we would sit in the back and we would break off the little vinyl tiles and we start throwing them to the people. Ese era mi playground, la iglesia. That was my playground, the Y afuera pues church. me portaba mejor. But outside, I would behave better. A través de la iglesia, And through the church, Dios trae restauración God brings restoration a la comunidad to the y community a la gente que llega a la iglesia. and to the people that come into the church. Necesitamos entender que Dios ha escogido su iglesia We need to understand that God has chosen His church para cambiar al mundo. to change the world. Y ya lo hemos escuchado, And we've already heard it. es nuevo. There's nothing new. Pero yo creo que es importante que una vez más lo escuchemos. But I think it's important for us to hear one more Es time. como que Dios es el actor de la película It's like God is the main actor of the y movie. la iglesia es el agente que está haciendo conocer a Dios. en And medio the de la church comunidad. is the agent that's letting God be known. Así que vamos a tratar de definir esta pregunta. ¿Es mi iglesia saludable? So let us try to answer the question, is my church healthy? Yo me imagino que para este momento ya usted se está haciendo esa pregunta. I can imagine that you're already asking yourself this question. Y hay 10 cosas que yo quiero mencionar rapidito en el tiempo que tenemos. And there's 10 things I want to mention quickly in the time that I have. Imagínese que usted está en una cita médica y hoy el médico le va a coger el oxígeno, la presión, la sangre. Imagine you're at a medical doctor's office and he tells you that he's going to check your blood pressure, your blood sugar. Así que vamos a comenzar. So let us start. Hay 10 cosas There are 10 things que una iglesia saludable debe tener. that a healthy church should have. Estas 10 cosas se dividen en 2 secciones. These 10 things are divided in 2 sections. Las primeras 5 secciones son los compromisos que una iglesia saludable debe tener. And the first 5 are the commitments that the church should have. Y el segundo grupo son funciones que la iglesia debe hacer. And the second group are functions that the church should Y have. si después de esta conferencia usted quiere saber más de esto yo no me lo inventé, yo me lo robé de un libro llamado Take Your Church's Pulse. And then if you want to know more about it, I didn't make it up myself. I took it from a book called Take Your Church's Pulse. Así que usted lo puede comprar y leerlo, es muy You bueno. could buy the book and read it. El assessment que usted ya contestó lo sacamos de ese libro. The assessment that you took yesterday, we took them out of that book. Y el primer compromiso And the first commitment que habla este libro de la iglesia saludable es that this book, the Healthy Church says, is visión. it's vision. Visión. Vision. La iglesia tiene que tener una visión clara. The church has to have a clear vision. La iglesia tiene que tener una visión que inspira. The church has to have a vision that inspires. Tener una visión es tener un cuadro mental bien claro de lo que la iglesia debe ser. Having a vision is to have a big picture, very clear picture of what the Cuando church la should iglesia be. tiene una visión clara, When the church has a clear le picture, permite a toda la iglesia ver hacia dónde vamos. it allows the whole church to see where we're going. La visión es dirección. The vision is direction. Cuando no tenemos visión, When we don't have vision, la gente tratará de salir con sus propias visiones. the people will come up with their own Y visions. por eso es que tenemos división. And that's why we have division. Porque si hay 2 visiones, Because if there are 2 visions, entonces tenemos división. then we have division. Así que la iglesia necesita tener una visión clara So the church needs to have a clear vision de quién es la iglesia, that who is the a church, quién le pertenece la iglesia who the church belongs y para to, qué es la iglesia aquí en la and tierra. what is the church here for. Se dice una historia de un hombre que visitó una catedral que estaba en construcción en Francia. There's a story that says of a man who visited
una catedral que estaba en construcción en that, Francia. a cathedral that was under construction in Y France. este hombre llegó a visitar ya al final del día del trabajo, And then he went to visit at the end of a long work day cuando ya los empleados se estaban yendo. when all the employees were already leaving. Y vio al que estaba bregando con el acero And they saw the person that was working with the cement. y le pregunta, oye, ¿qué están haciendo aquí? And they asked him, hey, what are you doing here? Y el hombre le dice, pues yo trabajo con acero y eso es lo que yo hago para ganarme las And he habichuelas. said, well, this is what I do for work and this is what I do to earn a living. Siguió caminando And he continued y se dio walking. cuenta que venía el electricista con su caja y sus cables y sus cosas. And then he noticed the electrician that was coming with all his tools. Y este hombre le pregunta al electricista, ¿y qué tú haces aquí? And the man asked the electrician, what are you doing here? Pues yo me encargo de conectar cables para tener luz y electricidad. Well, I'm in charge of connecting all the cables to make sure we have electricity. Y and siguió light. caminando y encontró una señora mayor con una escoba, And then he continued walking. He saw an elderly lady with a broom. barriendo todo el reguero que habían dejado los empleados constructores, ¿no? Al She final del was día. sweeping all the mess that the construction workers left. Y él le pregunta a la señora, And he asked the lady this question. ¿qué usted hace aquí? What are you doing La here? señora se recuesta de su escoba y le dice, ay, mijo, yo estoy construyendo una catedral para la gloria de Dios. And the lady, she leans over the broom. She goes, oh, my son, I am building and helping build a cathedral for the glory of God. Visión. Vision. Cuando tenemos visión, When we have vision, no nos enfocamos en algo pequeño. we are not focused on something No nos small. enfocamos en lo que pensamos nosotros que es mi tarea pequeña. We are not focusing on what I think is my small task. Si la iglesia entera entiende la visión de la iglesia, If the whole church understands the vision of the church, jamás habrá trabajo pequeño. we will never have little bit of work. El año pasado Last year, llegué a la iglesia de nosotros. Nosotros no tenemos templo, nos reunimos en una escuela. I came to my church. We don't have an actual temple. We meet at a school, En una escuela elemental. in an elementary school. Yo no sé si usted ha entrado a un baño de una escuela. I don't know if you've ever gone in the bathrooms of a school. Huelen bien ricos. It smells delicious. Así que llegué y yo le pedí a alguno de los hermanos, yo necesito a alguien aquí que cuando lleguemos todos los domingos traiga cosas para limpiar estos baños porque estos baños apestan. And so I asked someone from my church, I said, I need someone that every Sunday before service that come here and bring some stuff to make this smell better. Because Así it que stinks una in hermana here. compró canastitas, servilletas, un jabón que huele bueno, no ese jabón de baño que apesta, yo no sé. So this lady brings a little basket. She brings all these good smelling things Hasta like soap that limpiaba los smells. toiles y We dejaba un clean de esos the de olor. toilets. Ese baño It smells so good. ya tú ibas a la iglesia, ibas al baño y te querías quedar en el baño. And you would come to church and you would go in the bathroom and you wanted to stay there. Pero la hermana lo hacía con tanto gozo, But she does it with so much joy. porque no se trata de limpiar un baño. Because it's not about cleaning a bathroom. Se trata de que puede llegar una vida desconsolada, que tiene que ir y toda cosita, todo detalle que haga que la persona se sienta bien, eso le abre el corazón a la gente para que Cristo entre. It could be that someone's coming on downtrodden and they come into the bathroom and it's not about that, but it's about for someone to Y eso es great. visión. And that's vision. Vamos a ver qué ustedes contestaron. Let's see what you guys answered. Cada pregunta en el assessment tenía 3 contestaciones: sí, no o no sé. Every church, every question had 3 answers: yes, no, or I don't know. Lo tratamos de hacer lo más simple posible. We try to make it as simple as possible. Esto no es un reflejo completamente exacto de todos los detalles, pero nos refleja, nos da una idea en cómo estamos This como is not iglesia. a perfect reflection of all the details, but it just gives us an idea. La of the primera church. pregunta era bien fácil: ¿a qué región del movimiento perteneces? Ya sé que ya de las 6 regiones del movimiento alguien contestó. La segunda Well, the pregunta: first one was easy. It was what region you belong to, and you just answered that. el liderazgo de la iglesia se reúne cada año para evaluar el ministerio y planificar para el futuro. The church leadership gathers every year to evaluate the ministry and plan for the future. Casi 80% dijo que sí. 80% say yes. Mi preocupación y su preocupación es My worry and your worry should los que be dijeron que no. the ones that said no. Casi un 15% dijo que no. It's about 15% said no. Y los más que me preocupan son aquellos que no saben. And the ones that I'm worried about most is the one that say they don't know. Porque si tenemos gente en la iglesia que no sabe si si los líderes se reúnen para la visión, pues entonces ¿para dónde vamos? So if there's people in the church that don't know that the leadership gets together for the vision, then where are we going? Otra pregunta, The next question. la próxima. Next one. Nuestra iglesia tiene una visión clara y definida para el futuro. Our church has a clear and defined vision for
a future. Casi 70% dijo que sí, About 70% said yes, casi un 30% dijo que no, 30% said no, y casi un 8% más o menos dijo About que no sabía. 8% said they didn't know. Yo no quisiera estar en una iglesia donde yo no sé para dónde la iglesia va. I don't want to be a part of a church when I don't know where the church is heading. Próxima pregunta. Next question. El liderazgo de nuestra iglesia sabe a dónde debe llevar la congregación de aquí a 2 años. Our church leadership knows where it wants to take the congregation 2 years from now. Ya usted entiende la gráfica, ¿verdad? Now you understand the graphic. Casi un 25% dijo que no, 25% said no. un 11 o 10% dijo que no sabe, About 10-11% said they don't y know. casi un 70% dijo que sí. And about 70% said yes. Próxima pregunta. Next question. Vamos a acercarme que no veo. El pastor y los líderes le comunican claramente la visión a la congregación. The pastor and the leaders communicate the vision clearly to the congregation. Yo no sé si todos los pastores de nuestro movimiento hacen reuniones para dejarle saber a la gente cuál es la visión. I don't know if all the pastors in the movement have a meeting with their congregants to let them know their vision. Yo no sé si la repetimos todos los domingos, I don't know if we repeat it every pero Sunday. la visión se tiene que repetir y repetir y repetir y repetir. But the vision needs to be repeated and repeated and repeated. Hay una cosa en los Estados Unidos. There's something in the United States. Las estadísticas dicen que las personas que asisten a las iglesias en los Estados Unidos hoy día Statistics show that the people that come to church van a la nowadays, iglesia 2 domingos al mes. they go to church twice a month. Yo no sé si en su iglesia pasa eso, pero en mi iglesia si llegan todos tenemos un grupo bien chévere, pero don't know como if que this parece que se happens. toman turnos los hermanos. I don't know if this happens in your church, but if they all come, we have a nice O solamente group, eso but they pasa en take mi iglesia. turns. But or is that just my church? Por eso es importante That's why it is important repetir, to repeat. porque a lo mejor para los que llegan todos los domingos es como que repítelo Yuyo, repítelo Yuyo, repítelo Yuyo. But for those who come every Sunday, it's like repetitive and repetitive and repetitive. Pero siempre hay gente que no vino el domingo pasado y necesita escuchar la visión. ¿Hacia But dónde there's vamos? always people that didn't come the Sunday before and they need to hear it. Próxima. Next one. Me siento inspirado con la visión de la iglesia. I feel inspired by the vision of the church. Ahí está la gráfica. There's La the próxima. graphic. Next one. Yo conozco la visión y el plan de mi iglesia. I know the vision and plan of the church. A mí me preocupa mucho ese 25% que dijo que no. I'm very worried about the 25% that said no. Y el que no la sabe también me preocupa aún más. And I also worry about the one that they don't know. Porque se supone que cada miembro de nuestra iglesia sepa para dónde vamos. Because we're supposed to have every single member of the congregation know where we're going. La próxima. Next one. Siento un sentido de entusiasmo por el futuro de nuestra iglesia. I feel a sense of enthusiasm over the future of our church. Puede ser, It could be estoy casi seguro, that I'm almost que los que sure contestaron no y no sé, the ones that answered no and I don't know, usualmente son los mismos que contestaron no y no sé en la pregunta anterior. usually it's the same ones that put no and I don't Porque know. si tú in no the sabes para dónde first vas, question, because if you don't know where you're going, tú no sabes de qué tienes que estar entusiasmado. you don't know what to be excited about. Próxima. Next one. Esa es la última. Ok. That was the last one. ¿Estamos bien hasta ahora? Are we okay up until now? Yo lo quiero hacer más o menos bastante práctico para que veamos la realidad de dónde estamos. So I wanted to make it practical to see the reality of where we are. Número 2. Number 2, El otro compromiso que la iglesia tiene que tener es con el liderazgo de la iglesia. the next commitment that the church needs to have is with the leadership of the church. Hacer líderes, movilizar líderes. You have to create leaders, mobilize leaders. Y el liderazgo tiene que ver con la visión. And leadership has to do with the vision. Porque un buen líder es aquel que entiende la visión. Because a good leader is that one who understands the vision. Si yo le pregunto a alguien en mi iglesia cuál es la visión de mi iglesia So if I ask my church, what is the vision of the y church? todavía no me la sabe decir And they still don't know how y to todavía answer. no vive para llevar esa visión a una realidad, And they don't live to make that vision a reality. esa persona todavía no es un buen líder. That person is still not a good leader. Un líder entiende la visión. A leader understands the vision. Un líder no solamente la entiende, sino que la puede comunicar. A leader not only understands the vision, but they're able to communicate the vision. O sea, tú tienes que estar dispuesto y supuestamente preparado para darme lo que se llamaría un elevator speech. In other words, you have to be willing and know how to give an elevator speech. O sea, la visión de la iglesia tú tienes que decírmela a mí en 2 minutos. The vision of the church, you need to repeat it to me in 2 minutes.
Si yo me estoy quedando aquí, estoy en el piso 16 y nos montamos en el elevador y yo te pregunto cuál es la visión para tu iglesia. Antes de yo llegar al piso 16, yo tengo que saber cuál es la visión para If tu we iglesia. get in the elevator and I'm going to floor number 16 and I ask you what the vision of the church, before I get to my floor, you need to communicate what El the buen vision of the líder church is. entiende la visión, A good leader understands the vision, comunica la visión they communicate the vision, y hace el trabajo para llevar la visión a cabo. and he does the work necessary to complete the Estas tres cosas vision. tienen que estar unidas. These three things need to be united. En otras palabras, In other words, el líder the leader, es un enlace it's a link entre la visión between the y vision aquellos que van llegando a la iglesia. and those people that are coming into the El church. líder saludable The healthy leader, está comprometido con Dios. they are committed to God. Quiere decir que tiene carácter. That means they have character. Y de eso nos enseñó el pastor Matos. And Pastor Matos taught us about that. ¿Quiénes somos nosotros fuera del púlpito y fuera del micrófono? Who are we apart from the pulpit and the mic? ¿Qué dirían tus hijos si yo le pregunto algo de ti? What will your children say about you if I ask them about O you? como decía el pastor Matos, ¿qué diría tu esposa si yo le pregunto Or algo as de ti? Pastor Matos would say, what would your wife say about you? Eso es carácter. That's character. Un buen líder sabe para dónde va la visión. A good leader knows where the vision is going. Y un buen líder And a good leader tiene influencia sobre otros. has influence over others. Quiere decir que tiene que tener a alguien siguiéndolo. It means that they have to have someone Quiere decir que un following buen them. líder se tiene que reproducir en alguien. It means that a good leader needs to produce someone. Efesios 4, Ephesians 4, versículos del 11 al 16. verse 11 through 16. Dice el versículo 11. Y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers Con la meta, con el fin with the goal, with the end de result perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. to equip the people for works of service. ¿Y cuál es la obra del And ministerio? what's the work of service? Edificar, To edify, construir build up el cuerpo de Cristo. the body of Christ. Y no es lo mismo bendecir a alguien que edificar a It's alguien. not the same to bless someone than to edify someone. A uno de los build jóvenes them de mi up. iglesia yo le hablaba de esa diferencia en estos días. I was speaking to someone from my church about the difference this day. Porque tú puedes salir bendecido de esta convención Because you can leave out of here blessed y no hicimos el trabajo. and we still didn't do the job. Queremos que tú salgas edificado. We need for you to come out Cuando and se edify or edifica, build up. Because when you are built Se up, rompe algo y se establece un cimiento. something breaks down Cuando and tú there eres is a edificado, foundation built. no suena ni se siente cómodo. When you are edified, you are not feeling comfortable. Así que la clave aquí es The key here is que no importa donde tú estés trabajando en la iglesia, that it doesn't matter where you're working in the church. tú necesitas entender la visión You- como un buen líder. You need to understand the vision as a good leader. Porque tu trabajo es perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Cristo. Because your job is to perfect the saints and to build up the body of Christ. La iglesia The church debe ser bastante cuidadosa escogiendo sus líderes. needs to be very careful in selecting their leaders. Y no hay que abundar mucho porque ya hemos escuchado muchísimo de cómo un líder debe ser. And we don't need to add more because we've already heard a lot about what a good leader should be. Vamos al assessment. Let's go to the assessment. Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Lo tienes, baby? Ok. Los líderes proveen oportunidades para desarrollar nuevos líderes. The leaders create opportunities for developing new leaders. Mire la gráfica. Look at the graphic. So, tenemos iglesias So we have churches que no están proveyendo esas oportunidades. that are not offering these opportunities. Y más triste aún, tenemos gente en nuestras iglesias que ni saben si eso está pasando o no. And it's sad, even more sad, is that there's people that don't even know if this is happening or not. Próxima. Next one. Dale un poquito para ahí. Actualmente hay líderes en entrenamiento para ser preparados para futuras posiciones de liderazgo. There are leaders being trained and prepared for future positions of leadership. Mire eso. Look at this. Quiere decir que no estamos entrenando a nadie. It means that we're not training anyone. No estamos reclutando. We are not developing them. Usted sabe que las grandes ligas You know that in the big leagues,
Los coaches de las grandes ligas van a las escuelas, a los high schools, a mirar los muchachitos que están jugando béisbol. The coaches of the big leagues, they go to high schools to see and recruit players. Y si ven a un jovencito de high school, 15, 16 años de edad, And they see a little young guy in high school, 15, 16 years of y lo ven age. jugando el béisbol con un potencial And increíble, they see them play baseball with a great potential. ese coach va donde ese muchacho That coach goes to that young y man le dice, ¿dónde está tu papá y tu mamá? and they ask him, "Where's your mom and dad?" Y va y habla. And they go speak. Y to them. antes de salir de high school ya hay gente firmándolos para que estén entrenados And profesionalmente. before they leave high school, they're already signing them up so that they No, can no, go play in the tú big no vas a leagues. jugar todavía, tienes que graduarte de high school. You're not going to play yet. You have to graduate Pero high desde school. ya te voy a decir que But- tienes un potencial increíble. But from now, I'm telling you, you have a great ¿Tú potential. sabes lo que es que nosotros agarremos a todos nuestros niños jóvenes de 15, 16 años y le digamos eso? Do you know what it is if we grab all our 15, 16-year-olds and we tell them the same thing? Este muchacho tiene un potencial increíble. This boy, he has a great potential. Y todavía no está listo, pero desde ya lo voy a entrenar. And he is not ready yet, but I'm going to begin to develop him now. Cuando ese muchacho tenga 19 años, When tenemos un líder. When that guy is 19 years old, he's a leader. Y tenemos un líder comprometido con la visión, entrenado para la visión y que nos puede rendir muchos años en la iglesia. And we have a young leader that's already committed to the vision, who's been trained for the vision, and he has the vision for the long haul. Próxima. The next one. Siento que el círculo de líderes de la iglesia está buscando el reproducirse y crecer. I feel the leadership circle of the church seeks to reproduce itself and grow, Porque esa debe ser la salud de la iglesia, ¿no? because that should be the Que health queramos of the church, reproducirnos y that crecer. we need to reproduce Próxima. and grow. Next one. Puedo identificar por lo menos 2 líderes que han sido desarrollados en este año pasado. I can identify at least 2 new leaders who have been developed in the past year. Todavía tenemos gente diciendo que no y que no sabemos. We still have people saying, La no, próxima. and I don't know. Next one. Los líderes ayudan y guían a aquellos que desean trabajar en la iglesia. The leaders help and guide those desiring to become active in the church. Ok, más gente dijo que sí, muy bien. More people said yes. Tenemos líderes en la iglesia de muy buena calidad. The quality of our leaders in the church are very good. Me preocupan Very los que good. dicen, no sé, mira eso, casi un 12%. I'm worried about those who said, I don't know, that's almost 12%. Es obvio que siempre los líderes son víctimas de crítica de la gente, ¿no? Because of, maybe it could be the leaders are victim of the criticism of the people. Pero en general necesitamos gente que tenga cualidades. But Para liderar. generally speaking, we need quality leaders. 8. 8. Los líderes son intencionales en dirigir la dirección de la iglesia. The leaders are decisive in the direction they want to lead the church. Mire la barra del no sé. Look at the bar where it says, I don't know. La palabra intencional quiere decir que tú haces cosas a propósito. The word intentional means that you do things on purpose. ¿Ok? Seguimos, Let's continue. que ya se me está acabando el tiempo. El compromiso número 3 de la iglesia debe ser con los ministerios de la iglesia. The commitment that we should have, the number 3, is with the ministries En of otras the palabras, church. tener gente motivada para edificar la In iglesia. other words, we need to have people that are motivated to edify the church. Se me olvidó anunciar I forgot to announce que la sesión después de esta va a ser una mesa redonda con el pastor Ramfis y el pastor Rey Matos. that the session after this one is going to be a round table Si usted with tiene Pastor alguna- Matos and Pastor Si usted tiene Ramfis. alguna pregunta If you have a question mientras estoy hablando, while I'm speaking, puede enviar un texto you can send a text a este número en la pantalla. to this number on the screen. Así que cualquier pregunta que usted tenga, So whatever question you may have, usted la puede enviar a este texto en la pantalla. you can send it through text to this number on the screen. Sí, a ese número que está ahí. That number right there. Ok, continúo. Ministerios. Ministries. Básicamente los ministerios de la iglesia son los miembros de la iglesia trabajando juntos. Basically, the ministries of the church are the members of the church working together. Donde cada miembro está usando sus dones, Where every member is using their sus gifts, talentos their talents, al servicio de la congregación in service to the con congregation, el propósito final with the end purpose de lograr la visión que ha sido dada. to achieve the vision that was given. Son otras palabras, el In orden va así. other words, Visión, Vision, liderazgo, leadership, ministerios. and ministries. ¿Ok? Para lograr los ministerios efectivos necesitamos líderes que puedan delegar. To have effective ministries, we need leaders that are able to delegate. Y ayer escuchamos eso. And we heard this yesterday. No hay una persona en la congregación que tenga todos los dones. There's no one in the congregation that has all the gifts. Eso fue una revelación dada ahora mismo, llegó del cielo. ¡Fum! That was a revelation given
from No, heaven. eso lo aprendimos ayer. We learned that yesterday. Así que, como Moisés tuvo que en un momento dado escuchar a su suegro Just like Moses at a given time had to listen to his father-in-law para que pusiera gente a cargo, ¿no? to put people in charge. Nosotros también necesitamos buscar líderes y saber delegar con autoridad, aprendimos ayer. We need to also select leaders and give them the authority and delegate to them. Una de las razones por las que nuestras iglesias no crecen es por eso. One of the reasons that our churches are not growing is for that reason. Porque todavía habemos pastores Because we still have pastors. que somos los hombres orquesta. Because we are a one-man show. A mí, cuando yo crecía, yo vi a papi arreglar la guagua de la iglesia, When lavar I la was guagua growing de la up, iglesia, I saw my dad fix the church, clean the church van, limpiar la iglesia, clean the van of the church. construir la He iglesia, was constructing the church, literalmente. literally. Mi hermano, My brother, mi papá y yo construimos 2 templos en Puerto Rico. and my brother and I, we built 2 O temples sea, in estoy Puerto hablando Rico. que papi me levantaba a las 4 de la mañana un sábado para ir a ligar cemento. Dad would wake me up at 4 in the morning on a Saturday to go mix O cement. sea, no era a poner sheetrock It como aquí, wasn't to put sheetrock like we do con un here taladro eléctrico. O sea, Yeah. eso no es trabajar. with an electric tool. That's not working. Era que tú llegabas It was that you got y there, llegaban varios camiones, and there were a lot of trucks coming in. uno de arena, One that had sand, uno con las bolsas de cemento, and one that had the stuff, La for the cement, piedra, the rocks, los cubos, the pails, la manguera con el agua y a ligar y a ligar. the Así era. hose, and everything. Y los hermanos de la iglesia no hacían nada. And the people of the church were doing nothing. Hoy día no podemos tener iglesia de esa manera. Nowadays, we can't have churches like that. Todo el trabajo se debe de dividir. All the work should be divided. Si cada persona hace algo, nadie se quema If every person does something, no one gets burnt out, y hacemos más. and we achieve more. El problema con nosotros los pastores, The problem with us pastors, ese es mi problema. Déjame hablar por mí. let me talk about me. That's my Es que- problem. Yo quiero que se hagan las cosas Because I want things done, y yo quiero que se vean como yo las veo and then I want them to be seen the way that y I que see se hagan them. como exactamente como yo quiero. And I want them to be done exactly how I want. Y cuando eso no pasa, And when that doesn't happen, entonces yo digo, ay, lo hago yo mejor. and then I say, I'd rather do it myself. ¿Ese soy yo nada más? Is that just me? ¿O habrá alguien aquí así como Or yo? is there anyone else Ah, like soy yo me? nada más, así que I perdónenme y guess oren it's- por mí, está guess bien. it's just me, and pray for me, please. Pero yo estoy aprendiendo ahorita, estoy aprendiendo But now I'm learning que el proceso no es tan importante como el resultado. that the process is not as important as the result. Primera de Pedro 1 Peter 4:10 4:10 dice que cada persona tiene un don y un talento y debe ministrarlo a otros. that every person has a gift and a talent, and they need to use it to minister to others.